Hola a todos, mi nombre es Maricela Vázquez Lizabé y el título de mi trabajo es La doctrina Monroe a 200 años de su proclamación. La doctrina Monroe es sin duda uno de los grandes temas de la historia de las relaciones internacionales del continente americano. Fue el primer principio de estrategia diplomática presentado por los Estados Unidos después de la independencia y una declaración de política exterior emitida unilateralmente para establecer una esfera de influencia en las Américas. A grosso modo, la doctrina plantea que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión directo a los Estados Unidos, lo que ameritaría una respuesta inmediata y contundente. Su propósito desde un inicio fue establecer un sistema del hemisferio occidental independiente de Europa y completamente dominado por los Estados Unidos. Este sistema es una concepción estratégica de este país como un Estado importante desde su independencia. El mensaje articuló ideas ya bien establecidas en la política exterior de los Estados Unidos. La idea de la separación geográfica, política, económica y social del Nuevo Mundo con respecto al viejo, destacando los diferentes intereses americanos. En su momento, si bien la doctrina Monroe no fue emitida en un contexto en que los Estados Unidos carecía de poderío militar para sustentarla, su anuncio tuvo particular repercusión en la política internacional de la época, pues coincidió con las luchas independentistas de muchas antiguas colonias europeas y fue visto como un apoyo moral a las nacientes repúblicas latinoamericanas. Con el decursar del tiempo, la política fue ganando relevancia a medida que el área de influencia estadounidense en el resto de América crecía y llegó a ser parte fundamental de la política exterior norteamericana. De esta forma pasó a convertirse en la definición de las relaciones internacionales que de conjunto con la doctrina del Destino Manifiesto explican el relacionamiento de Estados Unidos con América Latina y el Caribe, por lo que a menudo se considera un anuncio del futuro imperialismo estadounidense. Desde los tiempos del presidente Monroe, la doctrina que lleva su nombre se ha ido desarrollando gradualmente hasta el punto de que los Estados Unidos pretenden ejercer una especie de hegemonía política sobre los estados americanos. La idea de que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos se fundamenta en gran medida en esta doctrina. De ahí que, desde su proclamación, ha sido utilizada para justificar su política intervencionista de intromisión en la región y para posicionarse a sí mismo como policía del área. Teniendo en cuenta la importancia de esta política para la región latinoamericana y caribeña y para el propio accionar de la política exterior estadounidense, este trabajo se propuso abordar la evolución de la doctrina Monroe desde su postulación en 1823. Para ello se hizo énfasis en los principales conceptos, el contexto de su surgimiento y cómo ésta se ha ido ajustando a los intereses de Estados Unidos para garantizar su dominación en la zona hasta la actualidad. Recordamos que en el 2023 la doctrina Monroe cumplió 200 años de su proclamación. La doctrina recoge tres principios fundamentales. El principio de no colonización, plasmado en las potencias europeas no podrían volver a colonizar estos territorios. El principio de no intervención, está claro, no intervención del viejo mundo en el nuevo. El principio de aislamiento, los asuntos de Europa están aislados de los asuntos de América, sentando así las bases para su ulterior desarrollo y expansión. En el trabajo se realiza un recorrido por la evolución de la doctrina desde el siglo XIX hasta el presente, destacándose, por ejemplo, la utilización de la doctrina Monroe para justificar la expansión territorial de las 13 colonias, como fue, por ejemplo, su primera manifestación, la anexión del estado de Texas en 1845 y la compra de Alaska a Rusia en 1868. En la década de los 80 del siglo XIX, de conformidad con la idea de que el Caribe y Centroamérica formaban parte de la esfera de influencia exclusiva de los Estados Unidos, el presidente Rutherford Hayes anunció el primer corolario de la doctrina Monroe. En suma, planteaba que para evitar la injerencia de los imperialismos extracontinentales en América, los Estados Unidos debían ejercer el control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico que se construyese. Es así como se sientan las bases para la intervención ilegal del Canal de Panamá. Además, con este corolario se impedía el acceso comercial de Europa al Caribe y Centroamérica, manteniendo el monopolio estadounidense con dichas regiones. La intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubano es otro de los ejemplos de la doctrina Monroe,
con el establecimiento posterior de la República Neocolonial plegada a los intereses estadounidenses desde su propio surgimiento mediante la enmienda Platt. Igualmente se manifestó a través de la proclamación del corolario Roosevelt de la doctrina, a raíz del bloqueo naval que sufrió Venezuela entre 1902 y 1903 por parte de los imperios británico, alemán y el Reino de Italia. Con este controvertido corolario se da permiso a los propios Estados Unidos para intervenir libremente en el resto de los países americanos, violando su soberanía y su autogestión. Se establecía además el derecho de reordenar el Estado o devolver las garantías de funcionamiento en caso de una intervención de potencias ajenas al continente que las pusiera en riesgo. Esto significó una nueva etapa del imperialismo norteamericano llamada el Gran Garrote, de Big Stick, en el que el uso de la fuerza fue carta común en las relaciones estadounidenses con el resto del continente. Desde 1898 hasta 1934, Estados Unidos realizó con este corolario más de 30 intervenciones militares en países de América Central y el Caribe, que se extendieron como un hecho recurrente por todo el siglo XX. Luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una potencia económica mundial con gran influencia en el mundo y en el continente americano. De esta manera, el llamado hemisferio occidental entró en una era dominada por la hegemonía de los Estados Unidos, durante la cual intervinieron sin escrúpulos en América Latina, especialmente en algunos países vecinos, mientras ignoraban las demandas de desarrollo de los países latinoamericanos. Debido al clima político de entreguerras y a la Gran Depresión que afectó a la economía estadounidense, el presidente Franklin Delano Roosevelt anunció la política del buen vecino en 1933. Esta es la primera estrategia de Estados Unidos y América Latina que intenta ir más allá de la política de intervención. A pesar de su enunciado de buena vecindad, la política anunciada mantenía básicamente los mismos postulados de la doctrina Monroe, que ahora se mantendrían mediante el poder blando o soft power para incrementar los lazos comerciales con el área. La firma en 1947 de 20 gobiernos latinoamericanos y caribeños del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, fue un ejemplo palpable de ello. Otro ejemplo ilustrador fue el surgimiento en 1948 de la Organización de Estados Americanos, OEA, como instrumento de Estados Unidos para modernizar e institucionalizar su dominación sobre Latinoamérica y el Caribe. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el principal hegemón económico con un poderío militar y político sin rivalidad, consolidando aún más su hegemonía en América Latina y el mundo. Para muchos autores, en esta etapa decayó la prioridad otorgada por el gobierno estadounidense a la región, la que fue recuperada en cierta medida luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, tras lo cual propusieron la Alianza para el Progreso. A través de esta política, que formulaba ayudas económicas, inversiones y programas sociales, Estados Unidos pretendía mostrar su mejor cara a la región y contrarrestar de esta forma el impulso de las ideas progresistas en el área. Durante el periodo de la Guerra Fría, la doctrina Monroe se asoció con las políticas antisoviéticas y anticomunistas. En este contexto, el creador de la política de contención, George F. Kennan, presentó el corolario Kennan de la doctrina Monroe, que argumentaba que el comunismo era un instrumento del poderío nacional soviético y que los Estados Unidos no tenían otra alternativa conforme al mandato de la doctrina Monroe que la de erradicar toda actividad comunista ahí donde se manifestara en Latinoamérica. Luego de los hechos del 11 de septiembre, la administración de Bush, que perseguía la teoría del nuevo imperialismo, anunciaba el inicio de la guerra contra el terrorismo, a la par de que se posicionaban como policías del mundo. En declaraciones del propio presidente Bush y la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se observó un retorno al corolario Roosevelt cuando expresaron la supuesta incapacidad y debilidad de varios países en el escenario de la globalización y por tanto la necesidad y urgencia de que Estados Unidos desempeñara su papel para lidiar con estos desafíos, evitando así que se propaguen y desestabilice el orden internacional. En la época de su sucesor, Barack Obama, bajo los preceptos del Smart Power, expresó que en 2013 la doctrina Monroe había llegado a su fin
y en un discurso ante la OEA, el entonces secretario de Estado John Kerry afirmó que la relación de Estados Unidos y América debía ser la de socios equivalentes y que su gobierno perseguía establecer un vínculo no basado en doctrinas, sino en intereses y valores comunes. A pesar de lo anunciado, 2 años después se produjo una incongruencia cuando ocurrió un nuevo intento de golpe de Estado contra la revolución bolivariana en Venezuela, donde quedó en evidencia la injerencia estadounidense. Unas semanas después, la Casa Blanca declaró a Venezuela como una amenaza extraordinaria para su seguridad nacional. Caso similar fue el de Cuba, donde se anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero se mantuvieron los planes desestabilizadores del gobierno y los propósitos de lograr un cambio de régimen. A la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se retomaron los discursos monroístas más agresivos. Para muchos autores, el retorno a estos preceptos de la antigua doctrina Monroe y a la utilización del poder duro para lograr sus propósitos en la región, días al incremento de las sanciones a Cuba, Venezuela, Nicaragua, el muro para contener la migración en México, el discurso xenófobo, etc., está relacionado no solo con el incremento de la presencia de otros países como China en la región, sino también con la pérdida de hegemonía relativa de Estados Unidos en la zona y el mundo. Sobre este tópico, muchos analistas plantean que en el siglo XXI se han producido nuevos cambios en las relaciones internacionales del mundo y del hemisferio occidental. Uno de ellos es que se ha desafiado y debilitado la hegemonía de Estados Unidos, razón por la cual se evidencian nuevos rasgos en la política estadounidense hacia América Latina. En este sentido, también se puede decir que la estrategia estadounidense hacia la región ha entrado en una era post-hegemónica. En el caso de la administración de Joe Biden, que es muy crítica con la doctrina Trump, rara vez se evoca directamente a la doctrina Monroe. No obstante, ubica a América Latina como la esfera de influencia de los Estados Unidos. A diferencia de Trump, quien comparó a América Latina con el patio trasero de Estados Unidos, el actual presidente estadounidense dijo: todo lo que está al sur de la frontera mexicana es el patio delantero de Estados Unidos. A pesar de las críticas a la administración anterior en su política hacia América Latina, la administración Biden ha mantenido básicamente los mismos preceptos de la administración de Trump y ha rechazado la influencia de China y otras potencias extranjeras en la zona, manteniendo una política reaccionaria además hacia los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con todo lo planteado, podemos llegar a la conclusión que la doctrina Monroe es un precepto de la política exterior de Estados Unidos que marca su relacionamiento con la región de América Latina y el Caribe. Con el lema de América Latina para los americanos, se define esta política que ha eliminado la influencia europea en la zona. Eliminando la influencia europea en la zona, perseguía establecer un sistema del hemisferio occidental completamente dominado por los Estados Unidos, aunque en un primer momento no recibió la relevancia esperada, como habíamos planteado anteriormente. Con el transcurso del tiempo, el incremento del poderío estadounidense y el aumento de su influencia en el área se ha convertido en un precepto clave que hay que observar a la hora de estudiar la política exterior estadounidense. Es además una política que no se ha mantenido estática en el tiempo, sino que ha ido evolucionando a la luz de diversos contextos y hechos históricos, y que sobre todo se ha aplicado siguiendo los intereses de la potencia norteamericana. Ejemplo de ello han sido los diversos corolarios planteados por varios presidentes de Estados Unidos que han permitido profundizar y expandir las ideas expuestas inicialmente por Monroe en la búsqueda de la dominación del territorio latinoamericano y caribeño. Asimismo, ha sido la bandera que han esgrimido las diversas administraciones para justificar sus continuas intervenciones militares, injerencias políticas y sanciones económicas que aún en la actualidad afectan a varios países contrarios a sus ideas. La eficacia de la doctrina Monroe y el benigno abandono de América Latina por parte de Estados Unidos se basan en la hegemonía monopólica de Estados Unidos sobre la región. Sin embargo, en los días de hoy, con el fortalecimiento de la autonomía estratégica de los países latinoamericanos, la transición geopolítica y la creciente presencia de potencias extranjeras en la zona, la hegemonía de Estados Unidos en América Latina está siendo cuestionada. Desde entonces, la crisis financiera internacional desde 2008, el ascenso acelerado de China, la epidemia del coronavirus y la ruptura política interna han afectado aún más la hegemonía global de los Estados Unidos. De ahí que, ante este escenario,
la élite de poder de este país se aferre cada vez más a la filosofía monroísta e intente recuperar el terreno perdido por todos los medios posibles y a cualquier costo frente al avance de China, Rusia y de los propios gobiernos progresistas y de izquierda. No obstante, a nuestro parecer, pareciera que la aplicación de la doctrina Monroe y la eficiencia y la eficacia de sus medios estuvieran ante un gran desafío que pudiera poner en riesgo incluso su vitalidad. Muchas gracias.